Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hola Roy, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? bien. En medio de los escándalos que nos rodean. Esa es la palabra. Estamos hablando, por supuesto, de la vacuna. Quizás estamos hablando de alguna otra cosa también, ¿no? Como un juicio que acaba de tener fallo, como Lázaro Báez. Pero me parece que el tema central es la vacuna. Pero como hacemos siempre, creo que es bueno mirarlo en perspectiva histórica, ¿no? Hacer un pequeño recorrido histórico. ¿Por dónde empezarías, Roy? Sí. Bueno, esa es mi ventaja comparativa, así que a eso no voy a renunciar. Y yo creo que parte de la discusión de estos días es una discusión muy centrada, bueno, en la coyuntura, ¿no? Esta muy linda nota, a mí me gustó la nota de Beatriz Arlo. Muy buena, sí. Donde ella dice, bueno, retrata a un grupo dirigente que se siente superior. Y que, bueno, en el caso del grupo dirigente peronista es una suerte de élite que dice, nosotros estamos un escalón por arriba, ese es el argumento de Beatriz, con su misil hacia Verbitsky, ¿no es cierto?, ajustando las tuercas con Verbitsky. Y en algún sentido ella lo que trata de hacer, me parece, es, digamos, lo de Beatriz me parece que sirve para caracterizar ese grupo dirigente, pero mucho menos, me parece, porque en un punto tiene una dimensión normativa, mucho menos para entender cuál va a ser el impacto, cuáles van a ser las consecuencias, cómo es visto eso desde fuera no ya sea del círculo de poder o de los que intentan aproximarse al problema con una visión normativa. Lo que hace Beatriz ahí es la descripción de una nomenclatura, ¿no? Sí. Pero no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Sí. Después podemos volver sobre eso. Sí, no, yo creo que sí. Sí. Entonces yo creo que es lindo verlo en el largo plazo, este tema. Arbitrariamente deberíamos encontrar un punto de partida. Hemos charlado por teléfono que un caso es la crisis de 1890. Sí, yo empezaría por ahí. ¿Qué dirías? A ver. Yo diría, bueno, ¿por qué ese punto de partida? Porque ahí, como nunca antes, por supuesto hay una larga historia de corrupción, de amigos del poder, de ventajas de los amigos del poder, pero en ese momento eso tiene una escala que no había tenido hasta entonces, e incluso uno podría decir, la importancia de eso se refleja en el hecho de que un presidente es obligado a renunciar. Juárez Celman es obligado a renunciar, ¿no? Y eso además, y este es el punto interesante, hay dos cuestiones en discusión ahí. Una impugnación muy directa a la corrupción del círculo dominante, y hay muchos que ponen la lupa sobre eso, y otros que dicen hay un problema más de fondo, que es que hay una crisis económica que hace que todos estén inquietos, intranquilos, incómodos. Hay dos frases, diría yo, que pueden resumir las dos posiciones, ¿no? Una es la frase de Dalmacio Vélez Arfield: los bancos no se roban con llaves, se roban con firmas, que hace mucho hincapié en el tema de la corrupción. Es decir, alguien se está robando la plata de los argentinos. Sí. Y el otro es una muy enigmática e inteligente frase de Carlos Pellegrini, que dice que la crisis de 1890 es una crisis de progreso, cosa que nunca nadie podría volver a decir sobre una crisis en la Argentina, y creo yo que tiene algo de razón. Pero lo que me interesa ahora no es ver quién tiene razón, sino que son dos miradas opuestas sobre qué es lo que gatilló la crisis, gatilló el problema. Claro, ¿no? Sí. Pues yo la impresión que tengo es que, si bien es cierto que se hablaba de corrupción antes, el tema de la corrupción apareció en 1889 como tema dominante, ¿no? Esto es cuando la maquinaria había empezado a chirriar. No sé qué te parece. Sí, yo comparto esa visión. Me parece que aquellos que enfatizan la corrupción del círculo dominante para explicar el problema de la crisis del 90 están avanzando más allá de lo que sus evidencias les permiten.
Y más bien lo que retratan, yo creo, es un clima de época, más que un problema económico. Totalmente. Pero el debate en el Congreso es un debate en donde la palabra corrupción está presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Incluyendo algún componente antisemita no menor, ¿no? Claro, sí, cuando se habla de corrupción. Sí. Ahí se desatan los espíritus, ¿no? Sí. Se liberan los espíritus. Sí. Ahora, no sé si vale la pena que nos detengamos mucho más en este caso, pero es un caso, si se quiere, es un ejemplo bastante emblemático. Es decir, con el mismo criterio uno puede tratar quizá la crisis del 2001, ¿no? Corrupción, sí. Nos robaron todos, que se vayan todos, versus una crisis de progreso. Ya no podemos decir una cosa así porque no lo toleraría la sociedad argentina, pero podría tratarse de un modo similar, si se quiere, ¿no? ¿Por dónde sigue esa historia? Que no es exactamente una historia puramente argentina, quiero decir, ¿no? La cuestión del lugar de la corrupción en una historia concreta vinculada a una crisis. Déjame decir un ejemplo. Tangentópolis, ¿no? Italia. Sí. Que yo una vez más digo, Tangentópolis, Italia, los jueces yendo contra la clase política, es una vez que Italia dejó de crecer. Había terminado aquello que había empezado en el 47 y se había terminado en los 70. ¿Y qué otros escándalos? A ver. Sí, bueno, entonces yo creo que acá tenemos que distinguir dos fenómenos, ¿no? Uno es la crisis política, la crisis, y otra es en qué medida eso se convierte en un escándalo de relevancia pública, de impacto político. Y creo que, como vos decías, el momento en el que las cosas andan mal es aquel donde esos andariveles tienden a encontrarse, donde esas paralelas tienden a encontrarse. Y por eso me parece que otros escándalos posteriores tuvieron una importancia mucho más acotada. Pienso, por ejemplo, en el suicidio del ministro de Hacienda de Irigoyen. Domingo Salaverry. Que se suicida casi un año después de la salida de Irigoyen del poder. Sí, sí. Acusado de negocios turbios con el azúcar. Así es. Fue, me parece a mí, un episodio contenido. Sí, en ese sentido. Totalmente contenido, sí. Además, no olvidemos, el radicalismo todavía estaba en el gobierno, sí. cuando el escándalo estalla. Sí. No, el escándalo estalla antes, ¿no? Pero que crece después de la salida de Irigoyen y con el suicidio casi que unifica al Partido Radical en una manifestación indignada, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero eso no, como vos decís, no pasa de ahí. No pasa de ahí. Bueno, creo que la próxima estación, y no casualmente, es una estación donde la Argentina tiene más problemas. Y esa es la Argentina de los años 30. Y ahí creo que hay dos momentos donde el escándalo llega a la tapa de los diarios. Uno es quizás más conocido, el asesinato en el Senado de la Nación, la muerte de un senador, Enzo Bordavere, asesinado por un matón, un guardaespaldas de un dirigente conservador. Disparo que iba dirigido a Lisandro de la Torre, aparentemente. Sí, ¿no? así que parece. Estaba denunciando Lisandro de la Torre no otra cosa que el contenido del pacto Roca-Runciman, porque no es otra cosa lo que denuncia de la Torre, Lisandro de la Torre, ¿no? Lo que está denunciando es preferencias para los frigoríficos ingleses en la Argentina, que está escrito como trato benévolo al capital británico en el pacto Roca-Runciman. Claro. No hay ningún misterio ahí. Sí. Y negocios, además, entre el ministro de Agricultura, tiene un componente político, y esto seguramente a Lisandro de la Torre le interesaba mucho, porque acá estamos, o Lisandro de la Torre está discutiendo un problema que es central a la dinámica política de la década del 30. Y yo creo que el otro evento, no sé si querés decir algo más sobre este, importante. No, yo lo que diría ahí, porque vos mencionaste el tema de los efectos, es que ahí es muy difícil medir los efectos electorales, por ejemplo, porque estamos en medio del fraude patriótico. Estamos en medio del fraude y por lo tanto el hecho de que esto ocurrió en el 35,
que en 1937 haya elecciones y las gane la concordancia, no significa que el escándalo no importó nada, porque había fraude. Sí. Digamos, ¿no? Aún así, yo te diría, el escándalo que provoca la intervención de Lisandro y en general, como vos decís, llega a la tapa de los diarios, ocurre cuando la economía ya está recuperándose muy fuerte. Por lo tanto, su impacto sobre la vida cotidiana, el impacto de todo eso sobre la vida cotidiana me parece que no era muy relevante. Sí, yo creo que esa crisis, ese escándalo, tiene más importancia retrospectiva, es más recuperada posteriormente que la que tiene en su momento. Y la tuvo en su momento, yo creo que por la muerte de Bocavere. Sí. Sí. Porque si no, hubiera sido un episodio menor dentro de los muchos episodios de la crisis del 30. Por eso yo creo que es más importante el conflicto, el escándalo del Palomar. De los, ¿cómo se llama? De las coimas del Palomar. Contá, Roy, a ver. Es un escándalo largo, pero estalla en el año 40. Unas mujeres tienen unos terrenos, hay vecinos a Campo de Mayo, los venden y hay unos intermediarios que cobran por la operación y hay coimas para varios dirigentes. Entre ellos, dirigentes conservadores, pero también radicales. Es decir, una verdadera Tangentópolis. Sí, hay para todos. Hay una, como hubiese dicho Humberto Grondona, cada uno iba a tener su plato en la mesa, o la comida en su plato. Y yo creo que ese conflicto es importante y a punto tal de que el presidente Ortiz llegó a presentar su renuncia y diarios muy importantes, como La Prensa, el más importante en ese momento, se la pidieron, porque ahí también había algo en juego que iba mucho más allá del escándalo moral, de que alguien se estaba metiendo una coima en el bolsillo. Y lo que se estaba disputando en ese momento es, bueno, ¿cuál es el rumbo de la Argentina? Claro. ¿Va hacia la democratización o va hacia una nueva...? Y Ortiz estaba embarcado en el rumbo democratizador. Para él era muy importante lo que estaba pasando. Claro, y no es casual que, bueno, los que llevaron la evidencia para poner el escándalo en el centro de la escena pública hayan sido sus enemigos políticos, ¿no? La derecha, Villafañe. Así es. José Luis Torres, ¿no es cierto? José Luis Torres, el autor de la década de Exactamente. Fama, ¿verdad? Sí, el que hizo el que acuñó ese término. El que acuñó, claro. El que lo acuñó. Sí. No, muy importante. Yo creo que lo que vos estás diciendo es muy relevante porque marca que eso es políticamente más importante que lo de Lisandro de la Torre y la cuestión de las carnes, ¿no? Me parece que ese es un punto a destacar. Sí. Ahí está el radicalismo con un proyecto que es volver al centro del escenario político y el escándalo es una bomba que le tiran para sacarlo de la... para bloquear el proceso democratizador. Claro, exactamente. Y de hecho el radicalismo se moviliza activamente en favor de Ortiz. Hay marchas en la calle, hay por supuesto marchas opositores, pero sobre todo hay marchas que dicen no, esto es un tema menor. Lo importante es volver a la senda constitucional, volver a tener elecciones libres. En la larga saga esta que estamos recorriendo, estamos trazando, además de escándalos de importancia política, está la muerte de Juan Duarte. Yo no sé qué más decir. Hay un libro ahora, yo no sé si vos lo leíste, yo no lo leí todavía. Pero además hay escandaletes que sirven para algo. Sirven como la Ferrari de Menem, después podemos llegar, para confirmar la posición de cada uno. Ejemplo concreto. La UES, Perón y Nelly Rivas. La UES, Perón y Nelly Rivas, que tenía 14 años. Para la oposición es la confirmación de que todo eso es un desastre absoluto. Y para los peronistas no importa nada. Tanto no importa nada que todo eso ocurre en el mismo momento en que en la elección a vicepresidente en 1954 el peronismo saca más votos que en la elección presidencial. Saca 62% de los votos. Claro. Impresionante. Una cachetada a la oposición, una confirmación de las posiciones de cada bloque muy notable, ¿no? Sí, hay que agregar solamente, creo, que ya la Iglesia se ha abierto de
de Perón, ¿no es y cierto? aún así sigue sacando 62% claro. Perón, ¿no? 54%. Tal cual, ya había comenzado el conflicto con la Iglesia. Y en el rubro de los escandaletes, el otro que a mí siempre me divierte un poco son la colección Dior de Evita Perón. La colección Dior de Evita Perón es el motivo de escándalo para los opositores y un motivo de confirmación de nuestra líder maravillosa y tan hermosa y qué bien le quedan los vestidos de los peronistas, ¿no? Digo, ahí hacen sapo, digo, que la oposición hace sapo ahí, ¿no? Con eso. Pero... Capítulo que entra dentro de la saga Libro Negro de la Segunda Tiranía, ¿cierto? Exactamente, Es decir, pero por eso lo llamé escandalete, porque no tiene que ver, no es una cosa tan profunda que tenga que ver con el rumbo de la sociedad, la economía, el Estado, ¿no? Me parece que es nada más que para adornar esta conversación, ¿no? Sí. Bueno, entonces si esos escándalos importantes como los de la década del 30 no se vivieron con tanta intensidad quizás en los años peronistas, salvo por las razones que vos señalás, yo creo que para encontrar conflictos de esta dimensión hay que avanzar un poco y situarnos, me parece, fundamentalmente en los años 90, ¿no es cierto? Presidencia de Menem. Ahí el tema vuelve a estallar, ¿no es cierto? Sí, sí. El tema vuelve a estallar desde los primeros... Fíjate vos, desde los primeros días, mencionábamos antes, con Menem y la Ferrari, es mía, ¿no? Hasta que... ¿Y cómo lo miraba la sociedad argentina? Lo miraba con simpatía. Mirá vos a Carlitos andando en Ferrari a 180 kilómetros por hora, creo que era rumbo a Mar del Plata. A nadie le importaba nada. Sin embargo, era un ilícito, era un acto ilícito. A nadie le importaba. La corrupción, pero quiero escucharte, a mí me parece que empieza a tomar importancia en los años 90, sobre todo cuando empieza a crujir ese armado económico de Menem. Yo creo que antes de eso se hablaba, se debatía, se denunciaba, pero no cobraba mucha importancia. Sí, yo creo que es así. De hecho, es notable que, digamos así, la impugnación moral al círculo gobernante y en particular a Menem acompañó todos sus 10 años de gobierno, ¿no es cierto? Sin embargo, las consecuencias políticas, y fundamentalmente estoy pensando, las consecuencias electorales solo las vimos en un momento, hacia el final, cuando la economía empieza a caerse y entonces este tema adquiere un relieve que hasta entonces no tenía. Claro, en la elección intermedia del 97, cuando ya el desempleo está muy alto, la economía empieza a decrecer, va a decrecer todavía más y va a rematar en realidad con la derrota electoral ya más tarde en el 2003, ¿no? Menem ahí es la corrupción y es el fracaso de un patrón, de un modelo económico. Sí. Ya en el 2003 es eso, ¿no? Se combinan de nuevo las dos cosas, ¿no? Corrupción y fracaso económico. ¿Fracaso económico por la corrupción o al revés? Es la discusión que estamos haciendo. Claro, y yo creo que un argumento similar podría hacerse para la década kirchnerista, donde también hubo escándalos importantes, donde desde muy temprano hubo acusaciones que ya venían de la gestión de Santa Fe, ¿no es cierto? Manejo oscuro de los fondos del Banco Provincial, los fondos en el exterior, etcétera, etcétera. Y eso acompañó toda la década, más que una década kirchnerista, ¿no es cierto? Y sin embargo, yo diría, solo empezó a tener un relieve electoral significativo cuando la maquinaria económica kirchnerista comenzó a trabarse, ¿no es cierto? Dicho esto, no sé, yo me saltearía a Macri, no porque no vaya a tener sus problemas, que los va a tener y tiene acusaciones de corrupción con su familia, parques eólicos, digo, más de uno, tiene 3 o 4, Correo argentino, digo, no podemos dejarlo de lado, pero no, me pregunto si no va a haber un crescendo de eso en los próximos tiempos, que todavía no alcanzó su punto de máxima, ¿no? Sí. El problema de Macri y la corrupción. De modo que, ¿por qué no vamos a
al final y las vacunas. Sí, sí. Para mí la pregunta en torno al vacuna gate es ¿cuál es la diferencia específica de este escándalo respecto a los que estuvimos narrando? Y yo creo que hay un punto cuya importancia se va a determinar en el futuro, ¿no es cierto? Y es que digamos así, el peso de la tradición republicana en Argentina es relativamente débil. La idea de que todos somos iguales tiene un peso relativo y en rigor está en conflicto con otras visiones sobre cómo funciona nuestra sociedad, donde, bueno, para mucha gente y en particular para los de más abajo, la sociedad funciona y funciona mejor para uno cuando hay punteros, hay un teléfono que levantar, está todo esto, ¿no es cierto? ¿A quién acudir? ¿A quién acudir? Y yo creo que en todos estos casos, en un punto, el tema central es que puede haber ladrones, puede haber un conflicto moral, pero en el fondo no siempre afecta directamente a quien se siente perjudicado, defraudado. Y yo creo que en este punto, quizás el vacunagate es distinto. ¿Por qué razón? Por el hecho de que estamos en un contexto de mucha escasez y por tanto el conflicto en torno a las vacunas es en un punto un conflicto de suma cero. Si se vacunan los de arriba, hay menos vacunas para mí. Las vacunas que favorecieron al empresario amigo de Ginés son las que le faltan a mi mamá o a mi papá. Eso es notable. Entonces, eso es potentísimo, potentísimo. Pero al mismo tiempo me hace preguntarte y preguntarnos si el gobierno de Alberto Fernández resuelve, y el mundo resuelve, el problema de la escasez de vacunas, ¿no estamos diciendo entonces que el problema como problema político en ese caso tendería a esfumarse? ¿Que su efecto político puede diluirse en tanto la gente empiece a vacunarse masivamente? Quiero decir, no sé cómo vamos a llegar a las elecciones en términos de vacunación en septiembre, octubre o cuando sea. Pero si llegamos con la gente vacunada, quizá muchos de nosotros recordemos lo que ocurrió, pero no sea determinante para el resultado electoral, sí, ¿no? Yo creo que es así, que es muy probable que eso suceda, ¿no es cierto? Es decir, que si faltan vacunas, nos vamos a acordar mucho de Ginés. Exactamente. Pero si la vacunación avanza, si la Argentina consigue comprar vacunas en cantidad suficiente como para satisfacer esa demanda que hoy provoca muchísima angustia, me parece que este capítulo va a pasar a la historia como un capítulo más y no necesariamente el más importante. Sí, va a formar parte de esa saga que uno podría llamar "Vos sí que te salvaste", sí, que es una frase argentina en donde el que está en el poder tiene acceso a cosas que los demás no tienen, ¿no? Esa frase es una frase que siempre se decía para alguien que encontraba un puesto en la administración pública. Vos sí que te salvaste. El vos sí que te salvaste ahora, en este caso, adquiere un valor muy potente porque estaba, como vos dijiste muy bien, en juego la vida. Sí, ¿no? Sí. Ahora tiene una dimensión que no es para nada literal para mucha gente, ¿no es cierto? Y si vuelve a tener una dimensión más literal, bueno, va a perder su radicalidad. Bueno, como siempre, veremos a ver qué pasa. Esperaremos además nuestras vacunas. Así es, así es. Bueno, un abrazo, Roy. Un abrazo, Pablo, la seguimos. Sí, señor.